cuando encontramos un problema, ¿no? Sea de juego, sin función, yo tengo que encontrar la función. ¿Listo? Tengo que ir pensando cuál va a ser. Por ejemplo, le decía, ¿no? A ver, el juego del 8 plus, ¿no? Que por acá está, ¿no? Acá, ¿no? A ver, establezcamos una función, ¿no? Una función que me diga cuál es el más prometedor. Le decía, por ejemplo, podría sumar mis filas, ¿no? Algo que me dé un valor numérico, que me diga, por ahí puedo ir. Como ven, a veces no es tan sencillo buscar las funciones. Por eso yo escogeré una búsqueda, de repente primero el mejor, a ciegas o asterisco. Asterisco es mucho más optimizar, pero necesito evaluar más cosas. Yo sé jugar, pero no tengo estrategia, voy viendo nomás. No informal. Sí. ¿En la función asterisco se puede priorizar funciones o simplemente...? No, solamente que tengas dos funciones, ¿no? Dos funciones. ¿Sí entendido? ¿Sí? Entonces acá lo fuerte es establecer estas distancias, ¿no? Estas funciones. ¿Listo? Estas funciones, ¿no? Establecer todo eso. En un mapa, en un camino es sencillo, ¿no? En juegos, por ejemplo en el 13 en raya, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo establezco dónde debo poner mi asterisco, mi aspa o mi círculo, ¿no? No es un juego pequeñito, ¿no? De 9 posiciones. Se imaginan el juego del ajedrez, ¿no? ¿Dónde establezco, no? Las damas. O las damas. No, bueno, todavía es un poco más complejo. Por eso los problemas sencillos, el 8 puzzle, las torres de Hanoi, ¿no? ¿Cómo establecemos cuál debe ser lo siguiente, no? La máquina lo va a resolver, pero ¿cómo va a saberlo? ¿Cuál resolver, no? ¿Por dónde ir? ¿Listo? Muy bien, a ver, entonces, ahí tiene otros métodos más que les he explicado. Acá tengo un ejemplo para que practiquen la búsqueda voraz, primero el mejor, o la búsqueda asterisco. ¿No? Esto lo desarrollo para la siguiente clase. Ahí están las distancias en línea recta, muy parecido a lo que hemos visto. Y lo que tenemos. ¿Papel Inge o...? Sí, en papel. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Por qué en búsquedas? Ingeniero. Sí, sí. Marcelo. Y o sea, nosotros... Hay que resolver esta tarea. Es lo mismo que los mapas, ¿no? Sí, es lo mismo que los mapas. Pero ahora puedes buscar algoritmos. Sí, listo. Entonces, es búsqueda. No, vamos, Pero con inteligencia artificial. Le dije, yo voy a inventarme esto. Ya, vamos a ver el segundo tema que ya hemos empezado, que se llama lógica difusa, ¿no? Ya hemos empezado en prácticas, porque tenemos en prácticas una semanita más, ¿no? Sí. Y se acabó, ¿no? La siguiente y se acaba, ¿no? La quinta ya es práctica calificada. Práctica calificada. Sí, la quinta semana. Pero vamos a hacer código también. Sí, código. Pues ya tienen que ir puliéndose en los códigos, ¿no? Una recomendación en práctica, ¿no? Tienen que ser bastante observadores, ¿no? Que la mayoría, en los 3 grupos que he hecho, ahí los he agarrado de canto, ¿no? Que no saben los operadores, no han puesto las reglas, hay que leer, ¿no? Ya no somos alumnos del primer año, ¿no? Hay que buscar ahí. Bueno, vamos a ver lo que es lógica difusa, que ya les estaba adelantando en la parte práctica, ¿no? Ahora voy a ver algunos conceptos, ¿no? De lógica difusa. Bien, la lógica difusa es una de las áreas de la inteligencia artificial. Cuando hemos visto en la primera sesión, la inteligencia artificial tiene varias áreas, ¿no? Lógica difusa, redes neuronales, sistemas expertos, un sinfín de cosas, ¿no? Una de las áreas es la lógica difusa, ¿no? La lógica difusa va a trabajar con conjuntos difusos. Y los conjuntos difusos ya los he explicado, ¿no? Es una extensión de los conjuntos clásicos, ¿no? ¿Cómo se dice conjuntos clásicos en inglés? Grupos 1, 2 y 3, eso les he explicado. De hecho, anoten todavía. A ver, hecho práctico. A ver, Zapata. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Conjunto clásico es No, ¿cómo se llaman los conjuntos clásicos en inglés?
Ya, Cris y Fusi, punto para César, Zapata. Cris, los conjuntos clásicos son los Cris. Y los conjuntos difusos son los Fusis. ¿Listo? Tenemos dos conjuntos, ¿no? Ya, los conjuntos clásicos son los que hemos trabajado, ¿no? Los conjuntos de vocales, de letras, de números. Eso vamos a ver, ¿no? Y los conjuntos difusos son los nuevos conjuntos, ¿no? Donde no hay ninguna relación marcada de pertenencia, sí o no, sino más bien hay grados de pertenencia. Y por lo tanto tenemos las funciones membresivas. También tenemos operaciones difusas. Si tenemos operaciones en conjuntos clásicos, también vamos a tener operaciones en conjuntos difusos. En la prueba de entrada que les voy a devolver en la siguiente clase, les he preguntado, por ejemplo, ¿qué operaciones conocen en conjuntos clásicos, ¿no? En la I, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculamos la I, la función lógica I? A ver, Silva, ¿qué me ha respondido? ¿Ha dado prueba de entrada, Silva? ¿O no? ¿Se ha dado? A ver. Sí. Algo básico, ¿no? La función lógica I. ¿Sabemos la tabla de verdad o no? ¿Sí? Eso se refiere a que solo que una progresión. Ya, por ejemplo, ya su compañero lo adelantó, ¿eh? La operación matemática para la I, ¿cuál es? El por. 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1, 0 por 1, 0 y 1 por 1, 1. ¿Sí? A punto, pues, compañero. Esa es la función. Pregunto, ¿es la única función? No, para la AN. Para la AN, ¿por qué les he preguntado? Explícame por lo menos dos. Para la AN. Sí. O sea, una función de la... A ver, por eso es difuso. A ver, acá tengo la tabla de la AN. Tengo mi X y mi Y, la salida es Z. 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0. Y 1, 1, 1. Los compañeros pilares, ya, 1. Pilares me han indicado que Z es igual a X por Y, o punto Y, la pasó confundiendo, ¿ve? El producto, ¿no? La función es producto, ¿sí? ¿Es la única función? ¿Qué otra función me permite encontrar esto? La O, la NOT. No, O sea, la función de verdadero y falso. ¿qué? Verdadero y falso. O sea, que dos Bueno, operaciones verdadero sean y falso verdad. es igual que ceros y uno, pero ¿qué operaciones son? La suma, La que era negativa del O. Una N. eso es normal. La X, La suma menos 1. Vamos a ver, no. ¿Alguien sabe? ¿Qué? A ver, le voy a resolver el enigma. A ver, 0, 0. ¿Qué elemento hay acá? 0 y 0. ¿Cuál es la salida? 0. 0 y 1. ¿Cuál es la salida? 1 y 0. ¿Podrá ser el mínimo? ¿La salida podría ser el mínimo de las entradas? ¿Cómo que no? Sí, sí. Es el mínimo Sí, 0. el mínimo. Es otra función, sería el mínimo. ¿Cierto? Y ese concepto tenemos que llevarlo a lógica difusa, porque en lógica difusa no todo es ceros y unos, ya les he adelantado, ¿no? Si no hay grados de pertenencia. Si yo multiplico, me va a dar, hay varias funciones, ¿no? Ya estamos haciendo lógica difusa, y hay operaciones, cuando me han puesto el I, ¿no? En la práctica, si la comida es buena I, ¿no es cierto? La atención es buena, la I es una operación lógica. Ahora, ¿qué operador estoy utilizando? ¿El mínimo o el producto? A MATLAB, fácil, yo escojo ahí, ¿no? Python hay que escribirlo, ¿no? Sí. ¿Podría decirse que también es algo como una intersección entre conjuntos? Hay varios. Estos se llaman operadores de norma y con norma. Sí, hay varios. Vamos a verlo acá en el curso. ¿Ya? Vamos avanzando. La lógica difusa maneja variables lingüísticas, a diferencia de la lógica convencional que maneja variables simples, ¿no? La inferencia difusa, yo necesito reglas y necesito un motor de inferencia. El motor de inferencia es incorporado o en el toolkit de MATLAB o en el motor de búsqueda de Python. Y finalmente los fusificadores y defusificadores, ¿no? Fusificadores para las entradas y defusificadores para las salidas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Bien, entonces, la lógica difusa tiene tres aspectos fundamentales, ¿ya? Eso es como concepto. La incertidumbre, la probabilidad y la imprecisión o ambigüedad. ¿Hasta qué hora es? 8, ¿no? Hasta las 8 a la noche.
Ya, entonces, ojo, la lógica difusa tenemos tres conceptos. Se basa en la incertidumbre, en la probabilidad y en la imprecisión. ¿Ya? Por eso es difuso. Fusi en español, bueno, difuso es una palabra que se le ha rimado, ¿no? Difuso o fusi es algo oscuro, no claro, borroso. ¿No? Por eso se llama lógica borrosa. ¿Y por qué borrosa? ¿Por qué incierta? Porque tengo incertidumbre, porque hay ambigüedad, hay imprecisión. Así nos manejamos. El ser humano no maneja todo por cuestiones así discretas, sino por difusos, ¿no? ¿Listo? Mañana me voy a levantar más temprano, ¿no? ¿Qué es más temprano? Es temprano para mí, ¿no? ¿Qué es más temprano, no? ¿Listo? ¿No? Voy a bajar el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuánto vas a bajar? De 2 Vincenzo, hay la pizza más grande, lo más grande. Te persigue, Más pequeño, más caliente, más frío, más alto, más bajo. Son conceptos difusos. más jugosa. Entonces, en eso se relaciona. ¿Qué es la incertidumbre? A ver, rápido. La incertidumbre es la falta, ausencia de información, ¿no? Entonces, más información, incertidumbre puedo reducir. ¿Cuándo tengo incertidumbre? Cuando no tengo información. Si tengo total información, ya no hay incertidumbre. ¿Listo? Ejemplo, ¿no? Se trabaja con niveles. ¿Cuándo va a subir el terremoto? ¿Hay información? No hay. Entonces, hay incertidumbre. Si tiro la moneda, ¿sale caro o sello? Puede salir caro sello, pero si yo sé que mi moneda está sesgada, ya no hay incertidumbre. ¿No? Entonces tiene que saber, ¿no? O como los dados cargados, ¿eh? Implica más conocimiento, ¿no? Y a alguien que de repente no sabe, ¿no? Le lanzan una moneda y dice, bueno, vamos a apostar, tienes la mitad de las posibilidades, ¿no? ¿No? Apuestas 10, puedes ganar 10, o puedes ganar 20, 10 más 10, 20, te llevas 20 o te llevas nada, ¿no? Y nunca ganas, ¿no? Porque la moneda de repente está sesgada. El que no sabe, cae, me la puedo jugar, ¿no? Pero si tú sabes que hay monedas sesgadas, puede ser, ¿no? Vas a participar de un sorteo, ¿no? Todos ponen sus papeles ahí, ¿no? Al azar, ¿no? Un tipo pandero, cada uno pone 10 y uno se va a llevar. Listo, no pierdo mucho, ¿no? Sacas el papelito, pero de repente un papelito está más frío, ¿no? Meto la mano ahí, al más frío lo saco y listo, y siempre voy a ganar. ¿Ah? Entonces, creo que tiene información. El dado está más sesgado por un lado, siempre cae del mismo lado. Bueno. Listo, esa es incertidumbre. Probabilidad. La probabilidad está asociada a un suceso, ¿no? Es una medida del grado de certidumbre de que ocurra dicho suceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Probabilidad de la moneda, ¿no? ¿Caes caro o caes sello? La probabilidad, ¿no? Sin incertidumbre, 5%, 50%, ¿no? ¿Listo? Hombre o mujer, 50%. Ya no se sabe ahora. Sí, hay que poner más opciones. Bueno, diríamos entonces para los que no son social confusos. Para los social confusos se abre. Para los que son lógicos confusos. Juliana, El color rojo del abanico de colores, 2 céntimos de repente. Y así podríamos poner, ¿no? Eso se llama probabilidad, ¿cierto? Probabilidad. Ambigüedad. La ambigüedad es una característica del lenguaje humano, ¿no? El jugador todavía es joven, ¿no? No leía las noticias de Guerrero, dice, todavía puede rendir más, ¿no? Cuando van a contratar. El otro jugador está pidiendo una oportunidad más en un club del Cusco, ¿no? Si estudias bastante, opinabas notas. Esa es ambigüedad, ¿no? Es bastante, tienes buenas notas. Listo. Ambigüedad contra probabilidad. Ahí está para que puedan ver ejemplo. ¿Qué es lo que ven ahí? Esos ejemplos les han mostrado más de una vez, ¿no? Una copa. Este es probablemente una copa. un perfil. Son dos. Son perfiles. Es probablemente una copa o es ambiguamente una copa. Vienen acá. Nombre. Es
probablemente una elipse o es ambiguamente una elipse. Igualmente. Es un error, Una mapa eso, datos para que vean, ¿no? Los conceptos de ambigüedad, distorsión de la pizarra y su compañía. La incertidumbre la manejamos con conjuntos difusos. En los conjuntos difusos vamos a trabajar con la subjetividad de la calificación de elementos no aleatorios. Y cuando la incertidumbre trabaja con la aleatoriedad de eventos definidos de manera precisa, manejamos lo que son redes bayesianas. Nosotros vamos a trabajar conjuntos difusos. Bueno, a ver. La lógica difusa debe en gran parte todo su desarrollo a este matemático Log-Fisal, ¿no? Log-Fisal, ¿no? En 1921-2017, ya falleció. ¿Qué estableció, no? Este señor, miren que cuando él propone esto, más adelante vamos a ver, ¿no? En 1965 propone un paper que se llamó Conjuntos Difusos. 1965, ¿no? George Boole publica su lógica difusa, más de muchos años aparece este concepto. No había todavía computadoras, ¿no? El silicio recién se estaba formando, ¿no es cierto? No había mucho desarrollo, pero él propone como teoría, ¿no? Matemática, ¿no? Entonces, ¿qué establece? En 1971 se establece que la lógica difusa trata de copiar, dice, la forma en que los humanos toman decisiones. La gente no requiere información numérica precisa para desarrollar tareas de control altamente adaptables. Entonces, en un inicio estos problemas de lógica difusa o la introducción de la lógica difusa en la ingeniería trajo un problema, ¿no? Por lo que se planteaba, como dice acá, que no requerimos información numérica precisa. Entonces todos los ingenieros de ese entonces se arañaron, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Para qué estudio ecuaciones, no? ¿Para qué hago mis funciones de transferencia ahí con cachuco, no? Si no necesito, ¿no? No requerimos información numérica precisa. Yo puedo utilizar control sin fórmula matemática, sin modelos matemáticos, ¿no? ¿Listo? Por eso digo un poco, ¿no? Muchos decían, bueno, esto es una herramienta que solo sirve para la parte de juegos, ¿no? Nunca va a ser implementada, ¿no? Un paradigma que se ha venido abajo más rápido. Bueno, entonces la verdad parcial dice cuando los valores de verdad se encuentran absolutamente entre cierto y falso. Miren, la lógica booleana trabaja con dos valores, ¿no? Es la lógica booleana, ¿no? La lógica convencional, 0 y 1. En lógica difusa vamos a ver que no todo es falso ni todo es verdadero, no todo es 0 ni todo es 1. Hay un conjunto de valores entre 0 y 1, entre pertenece y no pertenece, entre verdadero y falso, ¿no? Casos de éxito de la lógica difusa, ¿no? Por ejemplo, tenemos lavadoras difusas, elevadores, trenes, software, etc., ¿no? Uno de los primeros sistemas automatizados con lógica difusa fue este metro de Sendai en Japón, ¿no? Ya pues son más de 30 años que tiene. Hacerle diferencia mediante un sistema inteligente basado en lógica difusa. No es el que compararon en función del número de pasajeros, ¿no? No es el que compararon con un sistema de panal de abeja para ver cuál es la ruta que iba a salir. No, este era para el frenado, ¿no? Salir y freno, nada más. ¿Listo? Han visto que, por ejemplo, hoy en día las escaleras, algunas escaleras, ¿no? Eléctricas, también determinan la cantidad de personas. No hay personas tan contralento, ¿no? Una persona, las demás personas, claro, tiene que ser más fuerza para subir, ¿no? Ahí este fue el primero, ¿no? Uno de los primeros, con los cuales se abrió camino a la lógica difusa, ¿no? Porque, bueno, si funciona la aceleración y el frenado en un tren, ¿no? Que se utiliza a diario, pues va a funcionar, pues, ¿no? No solo sea eso, la lógica difusa mucho más antes. ¿Qué? Mucho más antes. No, el control PI es mucho más alto. Mucho más alto. Y no, a ver, un ratito, a ver. No confundamos la lógica difusa porque en un primer momento la lógica se establece como un concepto matemático. Luego recién se pasa a la parte de control. Y recién hablamos de control difuso. Por eso, primero estaba la lógica difusa antes del control. El control convencional ha sido mucho más antes, a través del control.
Esto ha nacido como una teoría matemática, que luego se ha ido implementando, ¿no? Ojo, recuerden que antes todavía no había ni computadoras, ¿no? Claro, Esto era solamente, no había nada de procesadores, era una teoría matemática, ¿no? Ya, el PID, por ejemplo, sí se puede trabajar sobre amplificadores operacionales, no requerimos computadoras, con OPAMs, ¿no? Entonces esto viene como lógica difusa, después se convierte en control difuso, ¿no? Hoy en día el sistema de control difuso, etc. Ingeniero, De cosas así. mientras más reglas tenga nuestro control, es más, o sea, hay como algún nivel de qué tan difuso es. O sea, mientras más reglas es más difuso. Ya, a ver, mientras más reglas más difusos, no, todos son sistemas difusos. Entre más reglas sí me voy a tomar un poquito más de tiempo para calcular la salida. Pero no hay como un nivel. No. Ahora vamos a ver que también las reglas en un momento, a ver si llegamos, vamos a ver que las reglas van en función, no solamente de decir yo voy a establecer 5, 6 o 7 reglas, van en función de mis variables y mis funciones de membresía. ¿Ya? Vamos a ver, bueno, ahí tienen algunos casos de éxito, ahí con los links para que puedan entrar a ver, ¿no? Bueno, ¿cuándo usamos lógica difusa? ¿No? Esa es la gran propuesta, ¿no? ¿Ya? ¿Usamos o no usamos lógica difusa, no? Cuando mi proceso es muy complejo, ¿no? Complejo. Si existe un modelo de solución sencillo, bueno, utilízalo, ¿no? En procesos no lineales, ¿no? No puedo modelizar, ¿no? Podemos hacer el modelamiento del sistema. ¿Listo? Voy por lógica difusa. Cuando hay que introducir la experiencia de un experto, ¿no? Cuando ciertas partes del sistema son desconocidas, no puede encontrar su función de transferencia, ¿no? Cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras, ¿no? En general, cuando se quiere representar y operar con conceptos que tengan imprecisión o incertidumbre, como en las bases de datos libres. ¿Y cuándo no usar lógica difusa? ¿Qué ha pasado? Cuando no usa lógica difusa, si puede resolver el problema con otra técnica más sencilla. Esto ha cambiado, ¿por qué? Por los procesadores, por los microprocesadores y los microcontroladores. Porque para correr lógica difusa en un primer momento requerías un computador. Un computador de soporte. Claro. Un buen hardware, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen el SP32, por ejemplo. Es un procesador doble núcleo, no dual core. ¿Listo? 4 megabytes de memoria, ¿no? Un procesador pequeñito que vale 40 soles. Y ya puedo meter código, ¿no? Puedo meter Python y ya puedo fácilmente poderle poner lógica difusa. Antes no. Lógica difusa tenías que tener tu computadora, ¿no? Tu portátil y cargarlo como una mochila a tu proceso, ¿no? A tu robotcito, etc. Hoy en un pequeño micro puedes implementar lógica difusa. Entonces ya lo pueden hacer. Bueno, acá tenemos los conjuntos CRIS. En los conjuntos CRIS yo necesito definir mi conjunto universal, ¿no? ¿Ya? En mi conjunto universal, a ver esto rápido porque es repaso. Los conjuntos clásicos se pueden definir de la siguiente manera, ¿no? Por extensión o por comprensión, ¿no? Les he dicho también en teoría, ¿no? Entonces yo menciono la propiedad, como decía, no menciono los elementos, ¿no? Por extensión. La relación que se da entre un elemento y un conjunto es la pertenencia, ¿no? A de X es el conjunto, X es el elemento, ¿y qué digo? Que X pertenece al conjunto, X es mi universo de discurso, ¿no? Este grado de pertenencia en un conjunto clásico CRIS es 0 y 1. ¿Qué significa? Que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Pero hay conjuntos especiales, como el conjunto vacío, ¿no? Y el conjunto universal. El conjunto vacío, ¿qué dice acá? ¿Cuánto vale el grado de pertenencia del conjunto vacío? 0 y el conjunto universal 1. Entonces, mis grados de pertenencia o mi relación de pertenencia es 1 si el elemento pertenece y 0 si el elemento no pertenece a mi conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Esa definición es la que la vamos a hacer crecer con conjuntos difusos. Esta definición matemática la voy a llevar a conjuntos difusos. Entonces ahí tengo un conjunto clásico, ¿no? Mi conjunto universal A y F. ¿Qué digo? ¿J pertenece a? Sí. ¿Cuál es su grado de pertenencia? 1 pertenece. ¿N pertenece a? No. ¿Cuál es su grado de pertenencia? 0. ¿L pertenece al conjunto universal? ¿Cuál es mi conjunto universal? Todos es A, B, C, D, F, J, H, L, K, todos. ¿Listo? Eso se llama en conjuntos difusos universo de discurso. Universo de discurso.
Ahí están algunos ejemplos, ¿no? Ahí está por extensión, por comprensión y sus grados de pertenencia o sus membresías, ¿no? Vamos a conjuntos difusos. ¿Ya? Un conjunto difuso se denomina fuzzy set en inglés, ¿no? Fuzzy set. ¿No? Conjuntos, seres conjuntos, fuzzy set. ¿Listo? ¿Qué establece el fuzzy set, ¿no? Acá está definido un conjunto difuso. A ver, ¿alguien puede mencionar cómo se describe matemáticamente un conjunto difuso? Es un conjunto formado por ¿quién? ¿Ah? Acá, ¿qué dice? Un par ordenado, donde el primer elemento, ¿qué es? Su grado de pertenencia. Mu sub par de x es el grado de pertenencia. ¿El grado de pertenencia de quién? De un elemento al conjunto, de un elemento x al conjunto, donde x pertenece a mi universo de discursos. Entonces, un conjunto difuso lo puedo representar como un conjunto de pares ordenados o como un conjunto de fracciones. Estos pares ordenados son fracciones. En el primer caso, mi par ordenado está formado por mi elemento y mi grado de pertenencia. En el segundo caso está formado por mi elemento y en el numerador su grado de pertenencia. ¿Listo? Pero todos estos elementos tienen que pertenecer al universo del discurso. ¿Entendió esa primera definición? A ver, vamos a verlo en partes numéricas. Ahí está. Ahora, los conjuntos difusos yo los puedo describir de manera discreta o de manera continua. Discreta con una sumatoria, continua con una integral. Eso también vamos a ver, ¿no? Para la primera evaluación, o les voy a pedir por discreto o les voy a pedir por continuo. Por ejemplo, hay que calcular los grados de pertenencia, ¿no? Vamos a ver. O lo hago discretamente o lo hago continuo, ¿no? Discreto. Esto es más sencillo, ¿no? Continuo hay que hacer la integral, ¿no? Pero ahí está mi definición. ¿Qué es un conjunto difuso? Una sumatoria de quién? De un elemento con su grado de pertenencia. Y acá es la integral de un elemento con su grado de pertenencia, ¿no? Las dos definiciones. ¿Cómo establecemos los grados de pertenencia? Si el conjunto difuso joven, ¿no? Ahí está. Estoy representando la edad, ¿listo? De 0 a 50, y sobre ese universo de discurso estoy estableciendo un conjunto que se llama joven. ¿Listo? Que se llama joven, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿qué representa esta función? Estoy representando el conjunto difuso joven. ¿Qué decimos? Una persona de 20 años, ¿cuál es su grado de pertenencia a la categoría joven? 1. Una persona de 15, 1. Una persona de 10, 1. Una persona de 0, 1. Una persona de 40, 0. Una persona de 35, ya es joven. ¿Qué pasa con 25? 0.8. 0.5. Lo primero que tenés que calcular. ¿Cuánto vale el grado de pertenencia? No somos jóvenes. ¿Cuánto vale el grado de pertenencia? A ver, ahí empezaron los problemas, creo. ¿Una persona de 25 años pertenece a la categoría joven o no? Sí. ¿Cuál es su grado de pertenencia? Porcentaje. 0.67. Punto para su compañero. 0.77. Ah, entonces tengo que calcular acá, ¿no es cierto? 0.67, 0.33, 0. 1, 2, 3 espacios. 1 entre 3, 0.33. 2 tercios, 0.6666, 67. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, mire, yo puedo establecer ya mis grados de pertenencia. Este conjunto difuso lo puedo establecer por extensión, discreto. A ver, el joven, apellido. Sí, ¿qué? Arenas. A ver, establece un conjunto difuso joven. De manera discreta. ¿Ah? A ver, señorita Vera. Tampoco. A ver acá. A ver, el último. Apellido. Atrás. Apellido. Suárez. Suárez, ¿no? ¿Sí? Suárez. A ver, ¿por qué se sientan atrás? Nada. ¿Cómo establecemos el conjunto difuso acá? Puede ser pares ordenados.
¿no? Pares ordenados están formados la primera componente por su grado de pertenencia y la segunda componente del elemento. Sería Entonces, a ver, puedes escribir mi conjunto difuso la acá. suma de los... Mi conjunto joven sería un conjunto de pares ordenados. Lo voy a escribir por extensión. ¿Está bien? Ya a ver de lo que miramos únicamente. Está marcado 15 y 20, ¿no? Sí, 1, 15, coma. 20, no, 1, 1,20, 0.67, 25. 0.33, 30, 0,35, 0,40, 0,45, ¿está bien? Ahí está mi conjunto difuso, ¿cierto? Lo hemos definido de manera discreta, ¿está bien? De manera discreta. Estoy haciendo una sumatoria de todos los elementos. 15 con su grado de pertenencia. 1, 0.76, 0.33, 0. ¿Puedo hacerlo como integral? Sí. Constante integral tiene que ser esta función. Constante. De 20 a 25 por partes. ¿No? La pendiente negativa. Tengo que encontrar la función. Luego, constante en 0. También puedo definir. ¿Vieron? Entonces, todo eso va ahí, ¿no? Hay bastante matemática acá adentro, ¿no? Solo que por eso a veces no utilizar esos software. MATLAB todavía algo puedo ir viendo acá. Python es más transparente, ¿han visto, no? Ya lo pongo y no sé ni cómo lo hace, pero lo hace, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que conocer la base teórica. Ahí están los elementos, también como fracciones, ¿no? 10, 1, 15, 1, ¿no? Como componentes, como pares ordenados o como fracciones, ¿no? Listo. Ahí está lo que hemos hecho. Ahora, vamos a ver ahora lo que se llaman las funciones de membresía o en inglés membership function, ¿no? MF en inglés, ¿no? Al Python Python dice mucho inglés, ¿no? MF, membership function o funciones de membresía, ¿no? Y en Python, por ejemplo, hemos visto que la primera función que definía por default es triangular, ¿no? Cuando yo le ponía auto, ¿no? Auto MF o autom, ¿no? Es automatic membership function, funciones de membresía automáticas. ¿Qué me definía? Triángulo, ¿no? Ya cuando hemos hecho el customize o el personalizado, yo le he dicho, ¿no? Trim, ¿no? Trim significa triangle member function, función de membresía triángulo. La puedo cambiar a trapezoidal, la puedo cambiar a rectangular, tipo Z, gaussiano, tipo S, o los hombres, ¿no? Se llaman nombres, ¿no? Entonces, ¿qué definen las funciones de membresía, ¿no? Representan el grado de pertenencia de un elemento a un subconjunto definido por una etiqueta. ¿Listo? Por una etiqueta. A ver, por ejemplo, acá, miren, para este ejemplo, bueno, puede ser el mismo, ¿no? Listo, ahí estaría bien la categoría joven. Según esto, una persona de 15 años es joven, 100% uno, y una persona de 10 también es joven, y una persona de 1 año es joven. Está mal. Ah, entonces sería niño, entonces tengo que agregar otra categoría. De repente no está bien definida, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta categoría joven, de repente yo podría decir que valga así, ¿no? Sí. Categoría joven. Una persona de menos de 15 años ya no es joven. Una persona de 15, 16 empieza a ser joven. A los 20 es plenamente joven. Hasta los 25 joven. Y a partir de ahí empieza a bajar. Ya no es joven. Entonces, esta función ya es una función tipo trapezoidal. ¿Listo? Si yo quisiera representar, por ejemplo, la función niño, ¿no? Entonces podría usar algo así. Sí. 0 años, niño. 100% uno. Y va disminuyendo. Ya con 15 años ya está dejando de ser niño, ¿no? Con 20 ya no es nada de niño. ¿No? Sería una triangular. Alguien me dirá, pero los experimentos demuestran científicamente, biológicamente, que de repente la juventud no es así, sino es algo así, ¿no? Gaussiano. No el comportamiento de una campana de Gauss. Entonces hay diferentes formas de representar, por eso hay diferentes membership functions, diferentes funciones de membresía. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no?
las funciones de membresía. Hay triangulares, trapezoidales, rectangulares, etc., ¿no? Listo, entonces, listo. Ahora vamos a ver las variables, ¿no? Porque acá manejamos varios conceptos, por eso los voy a ir definiendo previamente, ¿no? Tenemos variables numéricas y lingüísticas. Hay que definir. Claro, pues está fallando, así. ¿Alguien quiere preguntar? Variable numérica, ¿no? ¿Qué es una variable numérica y qué es una variable lingüística? Vamos a definir. Lógica difusa no trabaja con valores, con variables numéricas, no trabaja con variables lingüísticas. Para empezar, creo que todos sabemos que es una variable, ¿no? Una variable es una letra, un símbolo que puede asumir cualquier valor. Pero ese valor tenemos que definirlo. O es un valor numérico, o es un valor lingüístico. O es un número, o es una letra, o una palabra. Por ejemplo, si yo le doy a la temperatura 20, es una variable numérica. Pero si a la temperatura yo leo que es baja, es una variable lingüística. ¿Se dan cuenta? A la velocidad le puedo decir 120 kilómetros por hora, variable numérica. Pero la velocidad puede ser muy rápida o velocidad alta, es una variable lingüística. ¿Ya? La lógica difusa no trabaja variables numéricas, sino variables lingüísticas. Entonces, ¿cómo voy a decir? Si la temperatura es baja, si la velocidad es alta, si la presión es media, etc. Esos son los valores, ¿no? Ciertamente para construir mis conjuntos difusos, pero cuando trabajemos en control o para llevarlo a la práctica, yo le tengo que poner valores, como estamos viendo en la práctica, ingresarle valores.